Nuestra bandera es el amor. Saludos, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo de reunión familiar, Iglesia Cristiana Confraternidad La Floresta, en YouTube, Confra Floresta Predicando. A todos nuestros amigos y amigas, bienvenidos a nuestro tiempo pues, de meditación y de reflexión. Quiero decirles que recuerde suscribirse, recuerde darle a la campanita, que nuestras publicaciones y compártale a sus contactos, que se multiplique, ayúdenos de esta sana por todas partes a nivel mundial. En esta oportunidad quiero compartirles como teología aplicada, vamos a hablar sobre espiritualidad versus materialismo. Espiritualidad versus materialismo. Y el texto que vamos a leer es Romanos 1 al 11. Romanos 1 al 11. El texto sagrado en favor de ustedes lo leo, ¿sí? Ahora pues, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Que el Señor añada bendición a su palabra. Espiritualidad versus materialismo, materialidad. Esa es una tensión universal, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde que nos pusieron sobre la tierra, ahí ha habido una tensión impresionante. Estamos terminando nuestra temporada de ecoteología aplicada y quise dejar este tema al final porque es la base de tener una conciencia de que si soy espiritual, que se vea reflejado en lo que hago material. Pero si soy solo materialista, también se va a ver reflejado en la poca calidad espiritual, que es lo que estamos viendo con la administración del planeta Tierra. Recuerdo profundamente un consejo que nos daba nuestro profesor de teología, el doctor Jaime Ortiz Hurtado, ex senador de la República, rector emérito de la Facultad de Teología, donde nosotros somos egresados, y ex constituyente del 91 de nuestro querido país Colombia. Y él nos hablaba de que decisiones determinan destinos. Y hoy tengo una pregunta para ti y un reto para ti, para mí, para la iglesia, para nuestros amigos. ¿Qué queremos ser de ahora en adelante? ¿Más espirituales, con más control sobre lo material o al revés? ¿O para nosotros primero está lo material y lo espiritual está en un segundo plano? Para Pablo divide a la gente en dos categorías, los que son de la carne y los que son del Espíritu Santo. Todos estaremos en la primera categoría si Jesús no nos hubiera ofrecido una vida de escape. Una vez que aceptamos a Jesús, le seguimos porque su senda nos brinda vida y paz.
La realidad es que cuando Dios nos crea espirituales, pero cuando Adán y Eva pecan, se abre un boquete material, carnal. Y hasta el día de hoy el ser humano es más carnal que espiritual. Pero fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la capacidad, tenemos las cualidades, tenemos la aptitud para ser espirituales. Por eso es que el Espíritu Santo puede tener comunión con nosotros. Cada día debemos decir a conciencia, centrar nuestras vidas en Dios. Use la Biblia para ver los mandatos de Dios y sígalos. De la llenura del corazón habla la boca. De la llenura del corazón tenemos nuestros sueños. De la llenura del corazón son nuestros proyectos. Cuando el Espíritu Santo le muestre lo que es bueno, hágalo con entusiasmo. ¿Qué quiere Jesús que hagamos? Es la gran pregunta. Si deseas más información acerca de la naturaleza que se opone a nuestra vida en Cristo Jesús, es bueno leer Efesios 4, 22, 24, Colosenses 3, 3 al 15 y muchos textos bíblicos que nos enseñan cómo ser más espirituales, menos carnales, menos materialistas para destruir menos la tierra. Es interesante este concepto. Entre más materialista y más carnal, más me aferro al planeta Tierra y más daño le hago. Entre más espiritual, entre más ecuánime en cuanto al Creador, mi cosmovisión se sale del planeta Tierra y va mucho más allá. Respeto la Tierra y me preparo para una herencia eternal que no está aquí. Interesante. ¿Se ha preguntado alguna vez si es cristiano de verdad o no? Cristiano es todo el que tiene el Espíritu de Dios morando en él. Si usted ha confiado sinceramente en Cristo como Salvador y lo ha reconocido como Señor, el Espíritu Santo ha entrado a su vida y ya es cristiano. Sí, el Espíritu Santo, cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida, entra en uno y comienza a producir el fruto del Espíritu Santo que tiene características como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¡Qué maravilla! Uno sabe que ha recibido el Espíritu Santo porque haya sentido ciertas emociones, sino porque Jesús lo ha prometido. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que la vida eterna se obtiene a través de Jesús. Empezamos a actuar bajo la dirección de Cristo, a hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 8:5, Gálatas 5:22, 23. Encontramos ayuda en los problemas cristianos y en la oración. Romanos 8:26, 27. Podemos servir a Dios y hacer su voluntad. Hechos 1:8, Romanos 12:6 sucesivos. Y somos parte del plan de Dios para la edificación de su iglesia. Efesios 4:12, 13. Como es de rico sacar tiempo para la parte espiritual y no necesariamente tenemos que volvernos ya unos ascetas, pues unos religiosos y meternos allá monte adentro creyendo que así se busca la santidad. No, el santo se conoce en medio de la candela, en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Pero qué rico que mis proyectos estén totalmente considerados, manufacturados, proyectados con espiritualidad, buscando hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. El Espíritu Santo es promesa de Dios o garantía de vida eterna para quienes creen en Él. En el Espíritu está ahora en nosotros por fe y por fe estamos seguros de que viviremos con Cristo por la eternidad. Romanos 8:23 y sucesivos. ¿Hacéis morir la obra de carne en vosotros? Significa dar por muerto el poder del pecado en nuestro cuerpo. Cuando nos consideramos muertos al pecado, podemos rechazar la tentación, el materialismo y destruir más el planeta. Uno dice esto y suena fácil de pronto para el estudioso en el tema o los que tienen experiencia en el tema. Por eso yo he buscado la manera de poner esto en términos más comprensivos, esto de la espiritualidad, el materialismo, la carnalidad. Y nuestro ingeniero Julián coloca allí esta información donde yo recomiendo, basado en Colosenses capítulo 3, versículos 12 en adelante y otros textos de la Biblia, que usted y yo somos como un edificio.
donde el primer piso, Jesucristo es la roca, el fundamento. El fundamento. El primer piso son las emociones, el segundo piso el intelecto y el tercer piso lo que hacemos y el techo son las oraciones. Ahí aparece en pantalla. En ese orden de ideas, espiritualidad versus materialismo o carnalidad depende de la administración de esa casa. ¿Cómo manejas? ¿Quién es el fundamento de tu vida? ¿Sobre qué estás fundamentando tu vida? ¿Sobre los juegos de azares? ¿Estás fundamentando tu vida sobre las cuentas bancarias? ¿Estás fundamentando tu vida sobre qué? Esa es la gran pregunta de base. ¿O realmente el fundamento de tu vida es Cristo, la roca? El área afectivo-evolutiva por el fruto del Espíritu, la parte emocional. Jesucristo y Pablo nos comparan con una casa de 3 pisos, donde el fundamento de la misma es la roca que es Cristo. De nosotros depende si esa casa tiene vocación solo materialista o espiritual, o una mezcla de las dos. Los 3 pisos se observan así. Es interesante que en esos programas que uno ve en televisión sobre decoradores, compra, renovación de una casa y volverla a vender mejor vendida, influye tanto la decoración de una casa. Porque cuando usted entra a una casa y mira el estilo de la decoración, usted sabe qué estilo le dio el decorador. Así es nuestra casa, nuestro estilo de vida. Primer piso, las emociones, donde el Espíritu Santo desea formar en nuestras vidas el carácter de Cristo a través del fruto del Espíritu Santo y sus diferentes dones y carácter espiritual. El primer piso, como dice el texto, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Toca la puerta de nuestro corazón, él es todo un caballero el Señor, entra con el Espíritu Santo al primer piso, que como le digo son la emotividad, las actitudes, los valores y carácter o personalidad. Hay que entregársela al Señor. Pero ¿cómo entrega uno su carácter o personalidad? Sabiendo qué temperamento tengo, si soy sanguíneo, colérico, flemático, melancólico, introvertido, extrovertido. Eso sí implica congregarte, un buen consejero, un buen predicador, un buen estudio de la palabra de Dios. Entre más conozcas tu carácter, más espiritual puedes ser. ¿Por qué? Porque conoces tus debilidades para cambiarlas, mejorarlas y tus fortalezas para potencializarlas. Así de sencillo. Cuando el Espíritu Santo hace la obra en nuestra casa y decora ese primer piso a su estilo, pasa al segundo piso de los pensamientos o intelecto, donde la palabra de Dios forma los pensamientos de Cristo en nuestra forma de pensar y por medio de la memorización y entendimiento de los principios bíblicos y la música que escuchamos en el día a día. Todo eso lo dice Colosenses 3:12 en adelante. Ahora en el segundo piso es la palabra de Dios, los principios de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Necesitamos buenos profesores a nuestro lado, buenos predicadores, que no nos enseñen fábulas, que no nos enseñen historias privadas de la gente, que nos den profundidad en la palabra de Dios, que nos den sana doctrina, que nos enseñen los principios para vivir bueno, para vivir rico. Y es interesante que la música entra ahí en el segundo piso, porque Pablo dice, canten con el entendimiento. Ya lo hemos enseñado en charlas pasadas, cómo la música afecta todas estas áreas con el ritmo, la melodía y la armonía. En ese orden de ideas, yo le vengo enseñando truquitos a la iglesia, a nuestros radioescuchas, a nuestros ciberescuchas, digital escuchas de nuestras redes sociales. No se aprenda la cita bíblica, Romanos 12, 1, 2, no, apréndase el contenido de la cita. Cuando Jesús se defiende de Satanás en la tentación en el desierto, él no le dice, mira, Deuteronomios 3 dice así, no, escrito está. Lo mismo te digo con Romanos 12, 1, 2 y así con todos los principios. Pero ¿qué dice? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, la parte emocional, que es vuestro culto racional.
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. ¿Cómo sabe uno que está haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta? Si tu casa está siendo decorada, construida, reformada, sostenida, mantenida con principios bíblicos. Cuando el segundo piso está bien bonito y el decorador por excelencia, el Espíritu Santo, lo tiene bien lindo, pasa al tercer piso, que es el área de lo que hacemos, ¿sí? Del diario quehacer, del diario vivir, donde los dos primeros pisos más los dones del Espíritu Santo nos equipan para practicar y vivir en Él y por el Espíritu de Dios. Es decir, soy, pienso, hago. Nosotros no somos como los filósofos antiguos que decían, pienso, luego existo. No. Bíblicamente, nuestra filosofía cristiana es, soy por la misericordia de Dios, pienso por la palabra de Dios, hago por la grandeza de Dios. ¿Sí? Soy, pienso, hago. El Espíritu Santo nos equipa de dones, de talentos, de características, de principios, nos llena de cualidades que están basadas en nuestro carácter. Interesante eso. No es lo mismo los dones y talentos que tiene un sanguíneo, que un flemático, que un melancólico, que un colérico. No, no son los mismos. Busca a tu consejero, busca a tu pastor y pregúntale sobre el tema para que te ayude a conocerte más a sí mismo. Hay personas que deben de estar diciendo, es que yo parezco una casa, yo no sabía que yo era una casa. Entonces, muy importante que lo que soy y lo que pienso lo demuestre con lo que hago. Es imposible ser diferente. Alguien dirá, pastor, pero se está diluyendo, se está distrayendo del tema ecoteología aplicada. Para nada. Porque recuerden que la tensión es entre lo espiritual y lo carnal o material. Lo que estamos diciendo aquí es, si la tierra hubiera estado habitada, administrada y hubiera funcionado en manos de gente más espiritual, no estaría tan mala como está actualmente. Personas espirituales hubieran guardado el descanso, personas espirituales hubieran cuidado los recursos de la tierra, personas más espirituales hubieran tenido más cuidado con los animalitos, la biodiversidad, con el agua potable, con el aire, ¿no? Como solo somos carnales y materialistas, ya la acabamos. No nos hemos ido hacia los lados, no, estamos centrados en lo que es. Y toda casa tiene que tener techo. Usted sabe que si una casa, por muy bonita que sean los 3 pisos, si no tiene techo, comienza la humedad, el clima, el agua, el sol, todo, los elementos a destruirla. Entonces dice al final en Colosenses 3:12, y todo lo que hacéis sea para el Señor, orando en todo tiempo. El techo de esta casa es la oración. El techo de esta casa espiritual, que es una fundamental como sus cimientos, es la oración que se debe hacer en todo tiempo. Espero que en esta oportunidad hayamos llegado hasta el corazón y hayamos dejado principios bien interesantes en el corazón de cada uno de nosotros, a ver si mejoramos un poquito el daño que le hemos hecho a todo lo creado. Déjeme leer Colosenses 3:12 en adelante, que es lo que les estoy explicando, de que usted y yo somos como una casa y que esta tierra también es como una casa que hay que saber administrar. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacemos vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo, ¿sí? Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Si usted mira del versículo 12 al 15, está lleno de adjetivos sobre el fruto del Espíritu Santo. Esa es la parte emocional del edificio que Pablo nos propone. Versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
el intelecto. ¿Sí ve? Ya pasó a adjetivos, ya no tanto emocionales, sino intelectuales. Enseñar, reflexionar, sabiduría. Y por último, en el versículo 17, y todo lo que hacéis, ¿sí vio? Emoción, intelecto, acción. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y mire el techo de esta casa, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Ecoteología aplicada. Algunos consejos, ¿sí? Para volver a lo simple. Consejos como el principio o la técnica de las R's. Ahora espiritualidad versus carnalidad. Ahí estamos, frente a todos estos principios, la importancia del descanso, la importancia de que volvamos a ser amigables con el medio ambiente en el entorno, por sencillo que sea, en tu apartamento, en tu casa, en tu carro, en tu finca, en la iglesia, en tu trabajo, en tu estudio, donde sea. Que haya conocimiento, comprensión y que haya entendimiento de que somos responsables del hábitat en el que el Señor nos colocó aquí en la tierra. Yo les digo de todo corazón, con todas mis fuerzas, tenemos que pedirle perdón al Señor porque hemos destruido el planeta en el que el Señor nos colocó a vivir. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor su misericordia y que cuando llegue el juicio por todo lo mal que nos hemos portado con el hábitat que Él nos regaló, tenga misericordia de nosotros? Oremos. Señor, gracias. Hemos predicado, hemos enseñado, hemos profetizado tu palabra en toda esta temporada de ecoteología aplicada. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado, porque hemos cometido muchos errores, porque la ciencia ha peleado con la religión y viceversa, y la que más ha sufrido es la fe doctrinal. Perdónanos, Señor, porque le entregaste a Adán y a Eva la mayordomía de todo lo creado, y hasta el sol de hoy solo hemos cometido errores, fallas, y nos hemos aprovechado como aves de rapiña, nos hemos aprovechado como una estampida de langostas sin control, y hemos acabado con los recursos que le diste a la tierra. Somos merecedores de todo lo que se nos viene a nivel de señales de Mateo 24. Por eso el problema con el agua dulce, el problema con el agua salada, por eso el problema con el aire limpio, el problema con el clima caliente, frío en exceso. Ayúdanos pues, Señor, a pedirte perdón y a comenzar a hacer ajustes a nivel personal para que cuando nos llames a cuentas tengamos algo que contarte de bien. Gracias por esta temporada, gracias por la iglesia, los amigos, gracias por Julián, gracias por el equipo detrás de este precioso programa de reunión familiar, iglesia virtual, iglesia digital. Quedamos en tu presencia honrándote y glorificándote con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y del Espíritu Santo y bendiciendo nuestro precioso planeta en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima. Gracias. Hasta pronto.